son índices de F. Toda la endogamia se denota con F. Ya vimos ecuaciones para jerarquizar la endogamia, ¿sí? Entonces, ya vimos una FIS, que es entonces la endogamia de un cierto locus. Y la ecuación ya la tienen, ya no se las voy a escribir, pero la voy a recordar hablada. Es la HE menos la H0, o la H observada, perdón, sobre la HE. Entonces, esto fíjense bien, esto es muy importante. Esta HE, que es la teórica, la que yo observo, sobre la HE, esta diferencia va a traer una consecuencia. Esta es una consecuencia. Y esta es la ecuación. Este acrónimo se usa por locus y también se usa para subdivisión poblacional. Ok, este signo negativo trae una consecuencia. ¿Cuál es esta consecuencia? La consecuencia que me está diciendo aquí es que siempre, en teoría, yo siempre voy a esperar que la HE sea mayor que la que observo en las poblaciones, en teoría. Pero quiere decir que podría tener un caso donde HO fuera mayor que la HE. Sí, sí lo tengo. Sí se ha documentado. Fíjense bien. Cuando la H observada es mayor que la HE, me estoy refiriendo a una situación que me va a desconcertar mucho en genética de poblaciones y que la voy a tener que explicar. Ahorita, cuando la H observada, la heterocigosidad observada es mayor que la teórica, quiere decir entonces que defino eso como un exceso, así se llama, un exceso de heterocigosidad. Ahorita se los voy a explicar, lo voy a establecer o les presento este concepto y consiste en esto. Vamos a ir viendo después cómo lo podemos explicar, este exceso de heterocigosidad. Voy a necesitar ya procesos microevolutivos para poderlo entender. Ahorita se los presento. Entonces, ¿sí es posible? Sí. Y se llama exceso de heterocigosidad. También se puede llamar exceso de heterocigotos. No pasa nada. O sea, si le dices exceso de heterocigosidad, está bien, es decir, te estás refiriendo al coeficiente. Si le dices, esto surge, este coeficiente tan alto surge porque hay muchos heterocigotos, es correcto. Entonces no pasa nada si le dices que hay un exceso de heterocigotos, es decir, de individuos que son heterocigotos para un cierto locus, en comparación con lo que yo esperaría, de acuerdo con un postulado teórico, y decimos que el postulado teórico es Hardy-Weinberg. Ok. Entonces, esa endogamia, cuando yo razono, fíjense bien, cuando yo razono en las poblaciones naturales, ¿por qué puedo tener niveles de endogamia que se acerquen al 1? Entonces, les decía que entonces esta es la máxima endogamia. La máxima endogamia. Cuando tengo valores de endogamia, estamos muy acostumbrados a pensar que puede ser malo o perjudicial para las poblaciones. Lo primero que tenemos que entender cuál es el origen de que surja endogamia en las poblaciones. Ok. Cuando yo me acerco al 1 estadísticamente y pruebo con una prueba de hipótesis que el 1 no es distinto que mi valor que yo calculé de endogamia no es distinto de 1, entonces pues me empiezo a preocupar. Pero entonces lo primero que hay que hacer es entender el origen
el origen de que haya valores altos de endogamia para no caer en preocupaciones que no necesariamente tiene que ser malas. Si endogamia es igual a 0, digo entonces que no hay endogamia. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de que los dos alelos de un cierto locus sean idénticos por ancestría, no me preocupa. Y estos valores máximos, ¿por qué pueden surgir? Bueno, lo primero que tengo que hacer es conocer el sistema reproductivo del sistema biológico que estoy analizando. ¿Qué quiero decir con eso? Si tu especie se autofecunda, obvio que va a haber niveles que se acerquen al 1, ¿sí? Entonces, si se acercan al 1, tus niveles de endogamia, pero la especie se autofecunda, pues quiere decir que no necesariamente es malo, ¿sí? Entonces, es decir, hay una causa de cómo se combinan los alelos para producir a la descendencia. ¿Muchas plantas se autofecundan? Sí. Y entonces, ¿qué esperas? Pues que los niveles de endogamia sean altos. ¿Te preocupa? No necesariamente me preocupa, ¿sí? Ahora, ¿dónde sí me va a preocupar que los niveles de endogamia sean altos? ¿Dónde sí me va a preocupar? Cuando digo que el sistema reproductivo es sexual obligado. ¿Qué es un sistema sexual obligado en ecología? Si el sistema, si es sexual, quiere decir sexual que hay intercambio de gametos. ¿Qué quiere decir? Que la descendencia se produce necesariamente con un cruzamiento. Ahora fíjense bien. En el apartado de sexual, yo puedo tener el sexual que no es obligado. Por ejemplo, una planta que es hermafrodita. Una planta que es hermafrodita tiene las estructuras reproductivas, ustedes que son buenos para dibujar, y si no agarren del internet. Si ustedes tienen una planta que tiene su estigma, el estigma puede recibir el polen de la misma planta, no necesariamente de la misma flor. Acuérdense que en los sistemas hermafroditas se puede tener, entonces, en las plantas, puedo tener la autofecundación con el polen de la misma flor y puedo tener la fecundación con el polen del mismo individuo. Los dos son sexuales, pero si se dan cuenta, no le estoy poniendo el apellido asexual. No le estoy diciendo obligado. Cuando yo digo que un sistema biológico es sexual y además obligado, quiere decir que tiene que intercambiar los gametos para producir la descendencia con otros individuos de la misma o de distinta población. Eso me lo va a decir, eso me lo van a decir subsecuentes análisis genéticos, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco que mi sistema es sexual obligado, por ejemplo, Homo sapiens, tenemos un sistema sexual obligado. No nos podemos reproducir por autofecundación, ¿no? Entonces, a fuerzas para producir el cigoto de la siguiente generación, necesito tener dos individuos distintos que intercambien los gametos para producir descendencia. En las plantas necesitas dos plantas distintas para producir la descendencia. Es decir, tiene que venir de dos individuos distintos, ¿sí? En genética de poblaciones en general,
Se dan cuenta, yo no uso la palabra organismo, sino individuo, porque nuestra unidad elemental de muestreo es el individuo, ¿sí? También puede ser un organismo, sí, pero no me meto con su parte biológica y nunca voy a decir organismo para referirme a una especie. Es algo que está muy difundido en Iztacala, no entiendo por qué usan la palabra organismo en lugar para la especie, ¿no? Pero son niveles distintos. Organismo, tú te estás refiriendo a una unidad, una entidad que tiene ciertas capacidades orgánicas, biológicas, pero el concepto de especie no está allí, ¿sí? Entonces, en las especies que tienen el sistema sexual obligado es donde yo me voy a preocupar. ¿Por qué me voy a preocupar? Porque quizá me esté informando, fíjate bien, quizá si yo sé que es obligado, quiere decir entonces que yo tengo una cruza de gametos en la población y que si me está produciendo que los alelos de los genotipos de los descendientes sean idénticos, quizá no tengo suficiente muestra en los individuos que se están reproduciendo para producir, para que se encuentren alelos distintos. Eso es lo que me estaría diciendo. Entonces, en consecuencia, ¿qué va a pasar? Que según tu ecuación, la HO va a ser muy pequeñita y en consecuencia vas a tener, si a una resta, si a esto tú le restas una cantidad pequeñita y la voy a resolver algebraicamente para que le entendamos mejor, HE sobre la menos la H0 sobre la HE, que es otra expresión, la voy a resolver así para que, a ver si la entendemos mejor así. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cantidad muy pequeñita que se aproxime a 0, en consecuencia, pues esta cantidad se va a quedar casi en su totalidad. Si yo resuelvo HE sobre HE es igual a 1, H0 sobre HE es igual a H0 sobre HE. Si yo esta cantidad pequeñita, hagan la prueba, la divido entre una cantidad muy grande, este cociente me sale muy pequeño. ¿Sí? Ahora, si esta heterocigosidad observada yo la aproximo casi a 1, ¿qué va a ocurrir? Es decir, que se me haga muy altota, que haya muchos heterocigotos, pues en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Pues que este cociente se va a hacer pequeñito y entonces esta resta se va a aproximar al 1 y en consecuencia la endogamia se va a aproximar al 1. Entonces, con ese razonamiento algebraico, donde yo le pongo valores empíricos, puedo entender de mejor manera las consecuencias de tener muchos o pocos heterocigotos en la población en la parte de endogamia. Perfecto. Ok. Entonces, en las especies de reproducción sexual obligada, los niveles de endogamia que se acerquen a la máxima endogamia, sí me van a preocupar en esos sistemas y entonces voy a empezar a hipotetizar. Fíjate bien, si tienes un sistema sexual obligado y tienes niveles altos de endogamia para un cierto locus, tienes que empezar a razonar cómo se producen los heterocigotos. Pues de cruzas. Quizá, fíjate bien, quizá no hay panmixia. Por alguna razón, hay una tendencia, es decir, a lo mejor no todos los individuos tienen la misma probabilidad de cruzarse.
¿Por qué sería que los individuos no tuvieran la misma probabilidad de cruzarse? ¿Qué podría estar, qué fuerza o qué proceso podría estar participando allí? ¿Y la selección? La selección a lo mejor es una selección de tipo sexual como lo dice Anuar, ¿sí? Entonces, si hay selección sexual, y ustedes piensen, ¿es posible tener selección sexual en las poblaciones naturales? Pues sí, sí es posible. Entonces, entonces la selección, si es sexual, va a tender entonces a que se sesgue la reproducción de ciertos individuos. Ahora fíjense bien, esa es como la más evidente. ¿Qué otra proceso pueden invocar? Fíjense bien, ya vamos a necesitar invocar los procesos microevolutivos para entender, ¿sí? Para entender esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que invocar aquí? ¿Qué otra cosa? El flujo génico, es decir, sería pensar que no está el flujo génico, ¿de qué modo? Necesito como que complementes eso. Ah, ok, fíjate lo segundo que dijiste. Aquí de manera muy directa, Clemente, Omar Santiago, tu apellido también es Clemente, ¿verdad? O sea, tienes de apellido puro nombre. Tú eres puro nombre, ¿verdad? Ok, Omar. Entonces, lo que acaba de decir Omar es, en la segunda parte, es la directa. ¿Cuál es la directa? Ya vimos entonces que la selección posiblemente sexual cede esto y que el tamaño efectivo sea pequeño. ¿Qué quiere decir que el tamaño efectivo sea pequeño? Quiere decir entonces que en tu población se te ha disminuido, ahora fíjate bien, voy a referirme a un tamaño efectivo muy particular, el tamaño efectivo alélico. ¿Qué es eso del tamaño efectivo alélico? Así como en ecología se define el tamaño efectivo de la población, fíjense bien, lo que aquí ya están ustedes aterrizando hasta sus últimas consecuencias es que esos individuos, si tú tienes un sistema sexual obligado, esos individuos se van a ir haciendo semejantes en algún momento de la historia de esa población. Tú vas a tener individuos que en lugar de tener una variedad de alelos, van a tender a tener todos o más representado, está sesgado de manera no aleatoria, que solamente a lo mejor haya dos alelos o incluso un solo alelo en la población. En consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Que la descendencia a fuerzas tiene que ser homóziga, ¿sí? A fuerzas tiene que ser homóziga. Entonces, si tú tienes esa condición de un tamaño efectivo de diversidad alélica muy pequeña, es decir, muy pocos alelos en la población, y además la tienes cerrada al flujo génico, como lo dijo Omar, y fíjense bien, el flujo génico lo tienes que derivar, no es directo. El flujo génico lo tienes que derivar y acompañar. ¿Acompañar de qué? Sobre todo de la condición de tamaño efectivo pequeño. ¿Por qué lo tienes que acompañar de esa condición? Porque estarías invocando al flujo génico para entender que las poblaciones cuando se cierran y esas poblaciones tienen muy pocos alelos, en consecuencia, el flujo génico no está renovando
no está trayendo nuevos alelos, no está atrayendo porque la probabilidad de que llegue un alelo distinto cuando hay flujo génico es muy alta. Por eso el flujo génico lo vamos siempre a defender. Esa es la razón por la cual lo defendemos. No es que sea ya entendido directamente, lo tenemos que reflexionar, ¿sí? Entonces, el flujo génico lo acompañas de esto y dices, poblaciones pequeñas y además cerradas al flujo génico, pues en consecuencia, esta población aquí se va a estar reproduciéndose porque no se pueden reproducir de otro modo más que de ese, sexual obligado, ¿sí? Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Bueno, No, espera, profesora. sí. Entonces, el tamaño efectivo de la población sería... El tamaño efectivo de la población digo, es en no, relación con la demografía, con el número de individuos. El tamaño efectivo alélico se refiere a la riqueza alélica o la diversidad alélica, es decir, los alelos distintos, ¿sí? Obviamente los alelos no andan volando en el aire, están contenidos en los individuos, pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, un ecólogo puede ir al campo y decir, no, hombre, no hay problema, si este es un caso real. Por ejemplo, hay una especie de opuntia en Sonora, forma unos tapices, son hectáreas las que cubre, son hectáreas. El demógrafo llega y dice, esto no tiene problema alguno. Yo contabilicé más de 10,000 plantas, pero el demógrafo no se fue hasta sus últimas consecuencias y dijo, esta población no tiene problema. Sin embargo, llega una plaga, por ejemplo, llega una plaga y entonces, pues prácticamente la opuntia no puede lidiar con la plaga y ocurre masivamente una muerte de individuos. Entonces llega el genetista de poblaciones y dice, pues sí, tenías 10,000 individuos y cubrías decenas de hectáreas, pero te doy una sorpresa. Tú tienes aquí un proceso genético que te llevó a un cuello de botella en el tamaño efectivo alélico y en consecuencia tú tienes un nivel alto de endogamia por este factor. No es porque la opuntia, aunque se autofecunda la opuntia, en este caso, esa no es la razón, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que entonces ir validando o ir verificando cuál de mis hipótesis pueden ser acertadas para cada sistema biológico. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, los niveles altos de endogamia son preocupantes. Sí, son preocupantes en esos casos. Y voy a diferenciar. Otro prejuicio que te tienes que quitar es que cuando los niveles altos de endogamia sean altos, necesariamente voy a caer en el terror por esta endogamia. Entonces ya estoy explicando, ya estoy entendiendo cuándo sí y cuándo no. Ok. Hay otra situación muy particular de la endogamia y no la voy a confundir, no voy a dar por hecho, fíjate bien. A veces tenemos estos niveles relativamente altos de endogamia, sin embargo las especies evolutivamente han gestionado o han procesado esos niveles altos de endogamia. Es decir, parece como de repente que en la historia de la población, en la historia genética, si nosotros fuéramos capaces de esto, parecería que de repente tenemos picos de endogamia, después baja, luego sube, luego baja, luego sube y luego baja. Es decir, las especies, no todas las especies, y ya reconocemos que hay un conjunto
hay un conjunto, también es un comportamiento y no logramos entender aún por qué. Hay especies que no pueden procesar a niveles altos de endogamia y van a tener serios problemas de persistencia, ¿sí? Entonces, esto no necesariamente me preocupa, pero en particular voy a tener una preocupación muy grande, pero muy grande, cuando estos niveles de endogamia altos, significativos, disminuyan la adecuación. El término de adecuación del fitness que viste en ecología es el mismo aquí. Entonces tiene un componente en la supervivencia y tiene un componente en la descendencia, ¿sí? Ese mismo término de la adecuación, ¿sí? Es el término ecológico. Y si tú como genetista de poblaciones logras demostrar que por efectos de la endogamia se te disminuye la supervivencia o la descendencia, supervivencia o descendencia, la que sea, la que tú quieras, no tienen que ser los dos, o el número de descendientes que se dejan a nivel de individuo y en promedio en la población. Si tú logras demostrar eso, ya entraste en un fenómeno muy particular que se llama depresión endogámica. Depresión endogámica. Entonces, fíjate bien. Depresión endogámica no es sinónimo de valores altos de endogamia. Depresión endogámica conceptualmente es que la adecuación de los individuos o de la población se disminuyan por efectos de la endogamia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en genética de poblaciones encontramos a veces cosas muy raras en cuestión de los parámetros que medimos y no los podemos entender de manera directa. Te voy a dar un ejemplo. En el artículo de Albiflora que estábamos revisando, que se los mostré, en Albiflora, varios de los loci que se utilizaron tienen un exceso de heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que la H observada es mayor que la H esperada. ¿Sí? Te voy a dar este ejemplo para que veas con qué cuidado se debe de tratar la depresión endogámica y no asumirla. Si yo me fijo en los niveles de endogamia de un cierto locus, ni siquiera es alto por la ecuación, simplemente por la ecuación. Sin embargo, no me pongo feliz cuando veo niveles altos de heterocigosidad observada en relación con los esperados, sino al contrario, me preocupo mucho. ¿Por qué? Me preocupo mucho porque si yo voy actualmente y le mido a esa población y yo tengo muchos heterocigotos, pero no tengo alelos que me protegen, y ustedes van a decir, ¿cómo puedes tener niveles altos de heterocigosidad, pero con un bajo número de alelos? Porque estás confundiendo frecuencia alélica con frecuencia genotípica. Entonces, ¿cómo lo tenemos que razonar? Los heterocigotos se producen en albiflora por reproducción sexual obligada, no hay más. Y también los homocigotos, no hay más. Es una especie con reproducción sexual obligada. Ok. Y entonces, ¿de dónde me sale la preocupación de tener altos niveles de heterocigosidad observada?
Pues porque cuando yo voy al campo, yo veo que los parches tienen menos de 200 individuos. Y aunque yo ya a estas alturas de mi vida ya sé que no tengo un número mágico para decir que eso es alto o es bajo, sino que yo establezco el tamaño de la población como alto o bajo en niveles significativos de la endogamia. Y entonces, si me sale estos valores, ¿cómo los explico? La única manera de entenderlo es que lo que yo estoy midiendo actualmente en heterocigosidad es producto del pasado, que están aquí los heterocigotos, pero quiere decir que en el pasado mi población era, según el cálculo, de hecho está el cálculo en el artículo, en el pasado era hasta 10x más grande la población de lo que es actualmente. ¿Sí? Es decir, quiere decir que hubo un cuello de botella demográfico, de acuerdo con los estadísticos, había una heterocigosidad que se mantenía porque la población era grande, las poblaciones tenían flujo génico, estaban a todo dar, hace unas cuantas generaciones, algo pasó y se quebró completamente eso. ¿Y qué pasó? Que nos deja los remanentes de la heterocigosidad, pero ya no tenemos los alelos. Entonces, la manera de entender eso es, Hardy-Weinberg es una manera, y entender lo siguiente. Yo puedo tener dos alelos en un locus actualmente, pero los heterocigotos que yo estoy viendo es producto de un pasado. Entonces siempre lo vamos a estar, no nos preocupa, nos preocupa mucho los niveles en conservación, de hecho nos preocupan mucho cuando hay exceso de heterocigotos, ¿sí? Y es por eso, porque la manera de entenderlo, que siempre se verifican con modelos de mutación y con análisis demográficos, con marcadores moleculares, eso se llama demografía histórica, no forma parte en sí de la genética de poblaciones, pero lo podemos hacer en genética de poblaciones porque tenemos las herramientas analíticas, ¿sí? Y entonces usas modelos de mutación, te vas al pasado, haces cálculos y te refleja una historia que es preocupante. Esta población entró tanto en un cuello de botella demográfico y entró en un cuello de botella alélico. Y en consecuencia, los valores tan altos de heterocigotos que yo estoy viendo ahorita son remanentes de algo que ya no está, que lo perdí. Y entonces, algo que evolucionó con un sistema sexual obligado, con tamaños poblacionales relativamente altos, y que además mantenía un sistema, una configuración espacial de sus poblaciones donde se podía intercambiar el flujo génico, y ya no está porque ya ahora hay cultivos, hay campos de ganado, etcétera. Quiere decir entonces que le estoy imponiendo en una escala de tiempo relativamente corto a esa especie cambios ambientales que no los va a poder superar. ¿Sí? Eso es lo que nos... Y estas son las especies que nosotros las identificamos como las de más riesgo de extinción. Entonces, se dan cuenta, la genética en sí misma tiene contribuciones importantes, ¿sí? Entonces, la depresión endogámica no la voy a derivar necesariamente, no la voy a asumir necesariamente directamente de los valores altos de una FIS o de un índice de endogamia del que sea. La tengo que demostrar hasta que que la adecuación está disminuida, y dos, que se debe esa adecuación disminuida ¿a qué? A que la endogamia es significativa, ¿sí? Te voy a platicar un ejemplo
te voy a platicar un ejemplo súper bonito. Me encanta ese ejemplo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y no es un artículo nuevo, es un artículo de los 90s. A lo mejor incluso lo puedes encontrar. Creo que está publicado en Biodiversity and Conservation y es con el lobo green. Y te lo voy a platicar para que lo escribas, Te lo voy a resumir el paper, ¿sí? Ok, la historia es la siguiente. Y mientras a lo mejor encuentro tanto el paper como las zonas. El lobo gris es una especie que se distribuye más o menos en todo el planeta, en el hemisferio norte. Y este estudio se hizo en Canadá, en la región de los Grandes Lagos de Canadá. ¿Cuál es la región de los Grandes Lagos en Canadá? Es okay. Estoy abriendo a ver si me la da, pero no me da. Ok. Entonces, cuando Canadá fue colonizada, ya la tengo aquí, la región de los Grandes Lagos, para que tengan una idea. Se las voy a compartir mi pantalla del internet. Cuando Canadá fue colonizada por los ingleses, entre otras cosas que